Bueno, Jorge Enrique, gustazo de volvernos a ver, aunque sea intermediados por un computador. Pero es que creo que hay mucha cosa para hablar, ¿cierto? Es decir, puede que nosotros estemos más o menos encerrados, pero la realidad está suelta y se está moviendo. Y a veces se está moviendo de manera muy complicada. Y hay un tema que yo creo que es bien interesante para el país. No lo está entendiendo bien y vos nos podrías dar luces para que entre todos lo podamos entender mejor. Y es el tema del secuestro, el papel que ha jugado el secuestro en el conflicto armado colombiano. ¿Y quién lo puso sobre la mesa de actualidad? Primero, las declaraciones de Ingrid Betancourt, allá en la comisión y con el padre de Ru. Y segundo, una declaración inédita en la historia de las FARC, hablando y reconociendo el tema del secuestro. Yo creo que ahí habría mucho para hablar. ¿Vos qué análisis estás haciendo de esa situación? A ver, Juan Manuel, yo creo que este es uno de los hechos más importantes políticos ocurridos en mucho tiempo en Colombia, porque tiene que ver con el proceso de paz, Sí. tiene que ver con cómo transformar un país como Colombia y tiene que ver un poco con la historia misma del país y la historia, digamos, de las fuerzas de la oposición. ¿Sí? ¿En qué consiste el asunto? Contémosles a todos sus Sí. televidentes. Resulta que hace un par de días la cúpula de las FARC pues que se salieron de la lucha armada, ¿sí? Expidieron una declaración diciendo cosas que nunca habían dicho en su vida. Voy a leer algunas de las cosas que dicen. Perfecto. Dicen lo primero, ¿no? Dicen pedirle perdón público a todas nuestras víctimas del secuestro y a sus familias. Nunca habían utilizado la palabra Nunca. secuestro. Acordémonos que ellos hablaban de retención. Era retención, eran... Y siempre lo justificaron un poco con argumentos políticos o económicos o de cualquier tipo. Entonces aquí dicen pedirle perdón público a todas nuestras víctimas del secuestro, nuestras, las de ellas. Después dicen que en eso estuvieron 50 años y agregan que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. Nunca lo habían dicho en su vida. Un gravísimo error del que nos arrepentimos. Dicen ellos, se arrepienten, ¿cierto? Dicen que el secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte, dicen las FARC, nuestra legitimidad y credibilidad. Agregan que de las cosas peores que pasó fue que les arrebatamos lo más preciado a los secuestrados y a sus familias, su libertad y su dignidad. Les arrebatamos, dicen ellos, a los secuestrados lo más preciado, su libertad y su dignidad. Bueno, y al final dicen que esto lo están diciendo porque ellos están con el proceso de paz y que están porque esto nunca más, dicen, por un futuro en el que nadie nunca más sea secuestrado. Esto esto es absolutamente nuevo. Así lo ha reconocido Ingrid Betancourt en estos días en los medios y también pues el padre de Ru lo ha resaltado, etcétera. Es muy importante. Ahora, esto pues no termina ahí, el proceso no termina ahí, esto tiene una serie de trámites legales, pero esto ya es de una inmensa importancia. Ojalá Es, lo hubieran dicho desde hace varios años, se hubieran facilitado muchas cosas, ¿cierto? Pero sin duda es muy importante, bueno, con las víctimas que tienen derecho a la verdad, pero además con el futuro de ver cuándo nos salimos del todo, porque sigue habiendo secuestro en Colombia y sigue habiendo lucha armada. Y cuando, digamos, podemos empezar una etapa en que vamos saliéndonos de toda esta etapa tan dolorosa de la violencia y tanta confrontación y tantas relaciones agrias, etcétera. Creo que es un hecho muy, muy importante. ¿no? Y con una trascendencia política total, lo que tú ya estás anotando, ¿cierto? Primero que todo porque por motivo del secuestro fue una de las causas por las cuales, y ellos lo están reconociendo, se deslegitimaron ellos y de alguna manera su lucha y el país dejó de confiar en ellos. Y la palabra de las FARC la desvalorizaron ellos mismos en buena medida en toda esta inútil pretensión de tapar lo que era inocultable. Y era esa realidad del secuestro con todas sus implicaciones. Es que eso, hasta el mismo Fidel Castro en su momento le estuvo diciendo, eso no es una lucha revolucionaria, así no se hace una revolución, por lo que estás diciendo, porque ataca finalmente la libertad individual, la dignidad de las personas. Es que las declaraciones
Ingrid, en eso son muy impactantes, ¿cierto? Y yo creo que está hablando desde el corazón porque son casi 7 años de su vida que le permitió llegar a ver ese absurdo del secuestro y que las FARC hoy están reconociendo. Yo creo que eso es un paso fundamental y es el primer paso grande para que pueda pensarse en cierta reconciliación entre las FARC y el resto de la sociedad colombiana. Son los pasos necesarios para lograr eso, creo yo. Sí, yo creo, Juan Manuel, que eso, digamos, lo que yo mencionaba, facilita que por lo menos se reduzca o se vaya reduciendo ese lenguaje tan agresivo que sigue habiendo en torno a este tema. Yo insisto mucho en esta figura que le he usado, ¿no? Que a este proceso de paz siempre le ha faltado lo que yo llamo el desarme de los espíritus. Y entonces recuerdo que en el fin de la violencia liberal conservadora, que fue tan terrible, ¿sí? Parte de ese desmonte de esa violencia liberal conservadora, pues fue la decisión política de no seguirse matando. Pero también fue que hubo un desarme de los espíritus en el sentido en que el lenguaje de la confrontación entre liberales y conservadores cambió, como cambió el lenguaje después de la Segunda Guerra Mundial entre franceses y alemanes y rusos, para poner un ejemplo, 40 millones de muertos y sin embargo hubo un cambio, un desarme de los espíritus, es la palabra que yo uso. Entonces, este paso espero que contribuya a que todas las partes, las víctimas, todo el mundo empiece a decir, bueno, vamos salgamos de esto de una vez por todas y avancemos en ver cómo otras violencias que siguen existiendo, vamos a salir de ellas. Esto es realmente muy importante, muy importante. Esto lo importante es empezar a ir desgranando esa mazorca de violencia, de resentimiento, de incomunicación, de desconfianza. Es que yo creo que el tema de la desconfianza juega un papel básico dentro de cualquier sociedad que pretenda moverse no por decisiones autoritarias, no porque se vayan llegando a acuerdos. Y el secuestro y la forma como lo manejó las FARC durante tanto tiempo, yo creo que en ningún momento ayudó a construir confianza. Este puede ser un primer paso hacia esa construcción de confianza. Y sin esa construcción de confianza nos vamos a quedar en el discurso de la paz, pero no vamos a lograr las transformaciones que vos estás indicando, que son las que van a permitir unos niveles de convivencia con conflictos. La sociedad por naturaleza es conflictiva, pero que manejemos el conflicto de manera civilizada, por decirlo de alguna manera. Sí, yo no sé. Tiene otro aspecto importante, tiene otro aspecto importante, Juan Manuel, que es este. Sí. Es que la lucha armada toda, pero su degradación, como es el caso del secuestro y otras cosas gravísimas cometidas, como digamos el reclutamiento de menores, etcétera, no solo le hizo daño a las FARC, en la medida en que las desacreditó, ellos mismos lo dicen, la gente perdió toda confianza en ellos, sino que generó otro daño muy grande, y es que en medio de la manipulación de los grandes poderes, aquí se nos endilgó que todo el que fuera de oposición a los mismos con las mismas, llamarse de izquierda o no, no importa, ¿sí? Le achacaron que también era parte de la lucha armada y que también era secuestrador y que también era extorsionista, cosa que los que promovieron esas ideas, particularmente en los grandes medios de comunicación, sabían que faltaban a la verdad, pero bueno, lo usaron y lo siguen usando. Lo siguen usando de mala fe porque ellos saben que no fue cierto. Inclusive hay una cosa que es bueno que aquí se sepa. En el caso del sector que yo represento, y usted lo sabe, Juan Manuel, bien, siempre nos opusimos a eso. Siempre nos opusimos a la lucha armada, al secuestro, a la extorsión. Yo recuerdo, por ahí están publicadas, por ejemplo, declaraciones nuestras contra el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado en 1976. Cuando secuestraron al hijo de Hernando Santos Castillo, que fue un secuestro muy escandaloso, nosotros hicimos una publicación en la prensa diciendo que no había causa ni noble ni vil que pudiera justificar un secuestro. Cuando se constituyó el Polo Democrático, una de nuestras condiciones para estar ahí, y eso se acató por unanimidad, es que no a la lucha armada, sí a un proceso de paz, pero no a la lucha armada, no a la lucha armada y menos a los actos terroristas. Entonces, digamos que es muy importante porque un debate en la izquierda de medio siglo, por fin empieza a haber un veredicto definitivo, porque los que estuvieron en eso han reconocido que fue un error. Han reconocido, exactamente. Que no han querido entender eso, lo entiendan,
lo entiendan, No, y porque eso, no va a ser con estos actos que se van a resolver los problemas nacionales. Esto es muy, pero muy importante. Y a los jóvenes les digo, tomen nota, porque a los jóvenes les calientan el oído, les echan cuentos. No, es que entre más violencia, no sé qué, mejor. No, eso no se resuelve así. y la agudización de las contradicciones, toda esa, la combinación de todas las formas de lucha. Exacto. ¿Cuántas vidas costó en Colombia ese principio? ¿Sí? Que lo defendió la FARC y en su momento el Partido Comunista. Tuvieron ahí todas las diferencias. Yo creo que aquí se le va a acabar uno de los grandes argumentos para satanizar a la izquierda. ¿Sí? Para satanizar a la izquierda porque lograban vender la idea izquierda igual secuestro, igual violencia. Extorsión, asesinato, lo que, pues, de todo. Entonces, empecemos a limpiar un poco que hay izquierda de izquierda, si se quiere, ¿cierto? Y Como en en la este derecha, momento, como en la la derecha, no, historia, no ¿aló? todo miembro de la derecha uno puede decir que entonces es un paramilitar, eso tampoco. Claro, es un fascista, es la misma cosa. Esto La es, sex, el mundo es complejo y las posiciones son complejas. claro. Ahora, yo Y hago esta esto va abriendo el espacio para que pueda haber un espacio de una izquierda, puede ser radical en sus planteamientos, pero que sea profundamente democrática en su práctica, en su manera de hacer la política, de convocar, que no sea la confrontación armada, sino el discurso democrático para movilizar grandes temas. Esto no desdice del proyecto de la izquierda, esto lo que dice son de procedimientos que sectores de la izquierda acogieron o por lo menos fueron pasivos ante ellos, ¿cierto? Que ahora, hay que reconocer el grupo tuyo, pues para los más jóvenes es el MOIR, y el MOIR siempre me consta porque ahí me tocó vivir en tiempos de MOIR fuerte en la Universidad de Antioquia y ese era un punto absolutamente radical en el cual ustedes no se han movido un centímetro y en este momento pues yo creo que si se puede decir así, la historia nacional le está reconociendo la, la veracidad del punto y los que lo criticaron están teniendo que reconocer simplemente nos equivocamos y nos equivocamos en materia grave, porque es que ese tema del secuestro es una equivocación grave desde el punto de vista que se le mire, ¿cierto? ahora agreguemos esto, Juan Manuel, y usted recuerda porque nos tocó en la misma época en la universidad. Hoy, oponerse desde un punto de vista democrático, de querer transformar a Colombia, oponerse a la lucha armada y al secuestro, hoy no lo entienden fácil. Pero en 1970 decir esto, Juan Manuel, era una herejía, porque lo que estaba No, de moda en el mundo eran los grupos guerrilleros y la leyenda claro, romántica del guerrillero heroico. Entonces, si claro. uno decía que no No, estaba de acuerdo con eso, lo estigmatizaban como un, digamos, una claro, persona del régimen. Inclusive claro. hay casos, y usted también lo sabe, Juan Manuel, compañeros míos que fueron asesinados cobrándoles el crimen, entre comillas, de que no estaban con la lucha armada. Y como una manera de Exactamente, expulsarnos de territorios los mataron. O sea, cosas realmente, realmente exactamente. terribles. No, es Entonces yo me que, vuelvo con mi eh, cuento del llamado a los jóvenes. O sea, estas cosas de cambiar a Colombia es reflexionando, es pensándolo. No es a ver quién es más macho y es más bravo y quién más no sé qué. no, Son sí. procesos complejos que existen manejos políticos Es que, adecuados. Pues por eso resalto yo tanto el triunfo ideológico, político que esto significa. Si las ideas correctas no se abren paso, no es posible que los países cambien vea, positivamente. Jorge, yo creo que este es de los resultados políticos más significativos que han dado hasta ahora los acuerdos de paz. Yo Yo creo que creo esto que sí. tiene Es de gran una importancia. trascendencia total y absoluta y hay que saberlo entender y hay que apoyar esta iniciativa, ¿cierto? Es que acordate porque vos lo viviste y tu grupo lo vivió muy fuerte en un momento dado para quienes estaban por la lucha armada en Colombia. El peor enemigo no era ni siquiera la llamada gente de derecha, eran los que eran reformistas, los que estaban preguntando gradualidad, los que estaban diciendo la lucha armada no es la salida, ¿sí? Y Así eso es. se los bajaban, pero literalmente. No, eso fue en ese momento durísimo porque mucha gente de buena fe, digamos, Claro, entonces copia, no, es que en Cuba tal cosa, entonces aquí tal otra, es cierto, y unas cosas mecánicas absurdas, pero bueno, esa era la mentalidad, era la era la mentalidad. mentalidad y era ¿Sí? el héroe del Che Guevara y hagamos de los Andes la Sierra Maestra de América.
Pero bueno, eso ya son épocas pasadas. Lo que pasa es que las FARC se demoraron demasiado tiempo en ese tema para cambiar. Y hay unos que no han cambiado. ¿Esto cómo lo podría leer el ELN, por ejemplo? Pues uno pensaría que deberían tomar nota, ¿no? Deberían tomar nota. Deberían, Si sí. todavía creen que ese es el camino, que tomen nota de lo que está sucediendo y de lo que está opinando gente que afortunadamente corrige un error de medio siglo. Eso tiene un valor bien grande, sobre todo un valor bien grande en el futuro del país. Quienes estamos por cambiar a Colombia, yo en eso he estado toda mi vida, Juan Manuel, necesitamos por lo menos dejarle como herencia a los jóvenes que quieren también cambios en Colombia la importancia de acertar políticamente. O sea, esto no es un problema de machismo, que claro, se necesita valor civil para desafiar al establecimiento, pero esto se necesita de aciertos. Esa idea fue una idea que en su momento floreció mucho y mucha gente se confundió y se metió ahí, pero hoy los hechos han demostrado que no es por ahí. Esa es la Lo cosa. que uno esperaría es que quienes todavía insisten en eso, bueno, se sienten a reflexionar y busquen más bien cómo llegar a acuerdos con el Estado para salirnos de eso e irnos metiendo en procesos cada vez más democráticos, de lucha y de transformación. No se trata de renunciar al cambio, pero de hacer las cosas de una manera que conduzcan al país a un buen puerto. Esto es un acto de realismo político, ¿cierto? Dejemos el idealismo del guerrillero heroico y caigamos a los hechos concretos, ¿sí? Yo creo que ahí es simplemente consecuencia de lo que la realidad ha demostrado. Demostró que si alguien llegó en un momento a pensar que ese podría ser el camino, hoy en día claramente todos los hechos demuestran que ese no es el camino y empecinarse en seguir buscando para el camino, yo creo que ya pasa del idealismo casi que a la estupidez, pues ya la incapacidad de leer una realidad. Y el problema es que hay más de un colombiano que todavía está pensando que la lucha armada es la única vía posible para transformar un país. ¿Qué hay que transformar? Es que estar en contra de la lucha armada no quiere decir defender un statu quo, ¿no? Y agreguemos esto, Juan Manuel, que usted también lo conoce muy bien, yo sé, es que el furor, digamos, de la lucha armada a nivel mundial fue descomunalmente grande. O sea, no hubo, yo creo, país del mundo donde no hubiera habido guerrilla. O sea, en Argentina hubo, en Uruguay hubo, en Perú hubo, en Bolivia hubo, en todas partes, en África, en prácticamente todas las partes. Algún violentólogo le voy a decir un día que hasta en Canadá hubo conatos de guerrilla, en Alemania hubo, en todas partes. Bueno, y en todas partes fue desapareciendo porque los hechos fueron diciendo no. No, simplemente no era. Bueno, y en Colombia nos quedamos como un corcho en un remolino, ¿cierto? ¿Sí? Amarrados y nada sí, bueno, entonces el proceso con las FARC, una de las cosas importantes que tiene es que es un paso hacia adelante, pero siguen quedándose las disidencias empeñadas todavía en eso y otros sectores como el ELN insistiendo en eso, pero eso no le quita importancia al paso que acaban. No, todo lo contrario, todo lo contrario. A los jóvenes los llamo, jóvenes, piensen en las cosas, estudien la historia, conozcan en qué mundo viven. Uno de joven tiende a cometer un error, Juan Manuel, que es muy fácil de cometer, que es que uno piensa que el mundo no había cambiado porque faltaba uno. O sea, esto no ha cambiado es porque faltaba yo, ¿cierto? Sí. Ahora sí entonces, llegaron los que son. ¿Sí? Y quieren fórmulas mágicas, que yo tengo 18 años y esto a los 19 ya tiene que haber cambiado, o a los 22, y resulta que el mundo es mucho más complejo, y esta es una enseñanza de eso. Y un camino rápido para el cambio, entre comillas, es la lucha armada, ¿cierto? Claro, porque parece como aquí estuvimos medio siglo en una lucha armada que no llegó a ninguna parte. El balance que le deja la lucha armada a Colombia es terriblemente negativo. Absolutamente negativo. Una larguísima y precisemos una cosa, Juan Manuel, que es interesante, porque hay quienes dicen que la lucha armada estuvo bien hasta la Constitución del 91 y el secuestro, y que ya con la Constitución del 91, no es verdad. Antes de la Constitución del 91 también fue un craso error, y en eso las FARC lo señalan, lo condenan desde siempre, el secuestro, ¿sí? Y no fue correcto ni la lucha armada antes de la Constitución del 91 y después pues tampoco, pero aquí tenemos que sincerarnos, y quienes cometieron ese error deben sincerarse y reconocer, bueno, los que lo hicieron de buena fe, pues lo hicieron de buena fe, pero se equivocaron, ese es el punto. Y se abren las puertas y se reconstituye una sociedad civilizada, una sociedad que sabe manejar democráticamente sus
sus conflictos, que es que la sociedad es conflictiva por naturaleza, ¿sí? Eso yo creo que es algo absolutamente claro. Ese error gravísimo, repito, de la lucha armada y de cosas, digamos, tan graves, más graves como el secuestro, la extorsión, etcétera, el reclutamiento de niños. Sí. El primer efecto negativo que generan es, bueno, las víctimas, ¿no? Pues que es una tragedia que haya muertos y asesinatos y etcétera, ¿cierto? El sufrimiento de los secuestrados. Pero además embellece al adversario político que supuestamente se quiere derrotar. Claro. Porque lo que sucede es que estas élites colombianas, las que han mal gobernado a Colombia desde siempre, pues con eso se embellecen, porque un ciudadano común y corriente dice, bueno, ¿con quién nos quedamos? ¿Con estos que secuestran y extorsionan y matan? ¿O con este presidente que es muy mala persona y es horrible, pero bueno, por lo menos no está secuestrando? Entonces es una manera de embellecer a los que no deberían ser embellecidos, ¿cierto? ¿Sí? Pero además es la manera también de descalificar a cualquiera que reclame, porque entonces usted, un dirigente sindical, un estudiante, un político que no está en eso, dicen, oiga, pero es que yo estoy en desacuerdo, claro, guerrillero, extorsionista, secuestrador, y lo aplastan en el debate, que es un poco lo que está sucediendo inclusive ahora. Mire usted cómo el reclamo ciudadano de estos días en Bogotá, entonces lo están satanizando de tal manera que lo están presentando como que aquí no hubo un reclamo civil y ciudadano, sino que fue una acción guerrillera. Y que entonces, como fue una acción guerrillera, está bien que les echen bala a todos, así ningún muerto tenga nada que ver con eso, porque eran ciudadanos comunes y corrientes o que estaban protestando o que simplemente pasaban por ahí, la policía les dispara en un error garrafal. Entonces es evidente que esto no hay cómo defenderlo y por eso, insisto, es tan valiosa la decisión de que estuvieron ahí, de pararse ante el país a decir, nos equivocamos garrafalmente, ¿sí? No volvemos a hacer eso y hacemos votos porque nunca más vuelva a suceder en Colombia el secuestro como una medida de cualquier tipo que se quiera explicar. Eso es claro, lo que tú acabas de decir, lo habíamos ya planteado en la conversación. Donde se mire es de gran importancia. A mí me llama la atención cómo los medios no han resaltado más esto, porque miren todas las lecciones que estamos teniendo, ¿sí? Incluso voy a contar una cosa que mucha gente no sabe. Nosotros, como usted lo ha contado, toda la vida, 50 años en contra de eso. Bueno, llevamos como 10 años en proceso de paz. Y ningún medio de comunicación de importancia nacional nunca me ha preguntado a mí, óigame, senador Robledo, ¿y usted por qué nunca estuvo de acuerdo con eso? ¿Usted por qué siempre se opuso al secuestro? ¿Usted sí, por qué siempre se opuso a la lucha armada? No, eso lo han convertido en parte del tapping nacional, para en buena medida podernos meter a todos en el mismo saco. La lucha armada. Entonces yo no insista tanto en la importancia de esto, porque el mensaje a la juventud es un mensaje correcto, pero además porque la historia de Colombia tiene que ser una historia veraz, no montada sobre mentiras, sino sobre realidades, y cada uno responde por sus actos, pero lo que no puede suceder es que pongan a responder a unos por los platos que rompieron otros, y eso vale para todos los lados. Si yo cometo un error, a todos lados, no, porque es que la culpa a otros. ¿Sí? Los otros sectores también tienen encima el San Benito de la extrema, ¿cierto? Jorge, esto era básicamente el tema que me quería que tratáramos, creo que quedó planteado. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. No, yo creo que estuvo muy bien. Muchas gracias. Y ayudemos a los jóvenes que esto es obsesión a que entiendan este mundo, a que sean capaces de dejar atrás estas pesadillas en que vivimos todos, que nos puso el pelo blanco a los dos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un abrazo.